Celebremos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, amigos que nos acompañan en el servicio del día de hoy, domingo 4 de abril del año 2021, sean todos bienvenidos. Y antes de iniciar, queremos poner en las manos de Dios este tiempo. Para esto vamos a orar. Oremos. Señor, damos gracias por este día. Señor, gracias por la oportunidad que tenemos de alabarte, y hoy especialmente, Señor, que celebramos que tú resucitaste, que venciste a la muerte, y esa es nuestra esperanza. Queremos pedirte, Dios, que tú seas el que dirige el día de hoy. Bendice a mi hermano Timoteo, que va a compartir la palabra. Guíale, Señor, y gracias por nuestro hermano Marco, que nos estará guiando en los cantos. Y pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, nos dé también el entendimiento que necesitamos para poder entender tu palabra, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo. En el nombre de Cristo pedimos tu bendición. Amén. Vamos a leer un versículo que nos llama a la adoración. Este lo encontramos en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 6. Primera de Pedro 1, versículos 3 al 6. ¿Tienes tu Biblia? Acompáñame a leer. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe, hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. Este pasaje nos dice que alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo. Por esto, y porque Él es Dios, Él es Señor, Él merece toda la honra y toda nuestra alabanza. Te invito a que alabemos a Dios en este tiempo con nuestro hermano Marco Godiño, con el canto que lleva por nombre Nuestro Dios. Alabemos. Agua en vino cambió, los ojos del ciego abrió. No hay nadie como tú, no hay como tú. Brillas en la oscuridad, del polvo nos levantarás. No hay nadie como tú, no hay como tú. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Dios es más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, es poderoso, mi Dios, mi Dios. Agua en vino cambió, los ojos del ciego abrió. No hay nadie como tú, no hay como tú. Brillas en la oscuridad, del polvo nos levantarás. No hay nadie como tú, no hay como tú. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Dios es más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, es poderoso, mi Dios, mi Dios.
damos paso al tiempo de la visión y esta semana muchas personas tienen descanso, tienen vacaciones y estas personas lo dedican para ir a las playas o ir a algún paseo, a algún lugar de vacaciones. Y no quiere decir que esto sea mal, es bueno descansar, es bueno pasar un tiempo de vacaciones con la familia, pero lo que está mal es no tener presente, no tener en cuenta a nuestro Señor Jesucristo, quien hace 2000 años, Él resucitó, murió por nosotros y resucitó al tercer día. Y dice el Evangelio, dice Pablo en Primera de Corintios 15 del 2 al 8, él nos explica precisamente el Evangelio de esta manera. Mediante este Evangelio son salvos si se aferran a la palabra que les prediqué. De otro modo habrán creído en vano, porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras y que se apareció a Cefas y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos han muerto. Luego se apareció a Jacobo, más tarde a todos los apóstoles. Y por último, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció a mí también. Aquí Pablo nos habla y nos describe el Evangelio. En esto consiste el Evangelio, las buenas nuevas, que Cristo murió por nosotros y resucitó al tercer día. Y en este tiempo es un tiempo en el cual todo el mundo recuerda este hecho histórico, este hecho que para nosotros los creyentes, los que hemos puesto nuestra fe en el Señor Jesucristo, es de gran alegría porque en Él tenemos nuestra esperanza. Y es un tiempo en el cual podemos nosotros compartir a otros el Evangelio de Cristo, quienes no lo conocen. Hay personas que escuchan la palabra Evangelio, pero no lo han comprendido. Lo escuchan pues como una palabra sin entender el verdadero significado. Vamos a orar para que Dios le permita a estas personas entender el Evangelio de Cristo, las buenas nuevas, que entiendan por qué Él murió y resucitó, y principalmente que pongan su confianza en Él para su salvación, para el perdón de pecado. Acompáñenme a orar. Padre, damos gracias por tu Hijo Jesús, que hace aproximadamente 2000 años Él vino a esta tierra, vivió entre nosotros y murió en una cruz. Y al tercer día Él resucitó. Y gracias porque tú lo hiciste, porque nosotros somos pecadores, te hemos ofendido con nuestras obras y somos además incapaces somos incapaces de salvarnos, de arreglar cuentas contigo. Por eso vino tu Hijo Jesús para morir en nuestro lugar. Pedimos, Dios, que en este tiempo, en estos días, Señor, que se recuerda la muerte y resurrección del Señor Jesucristo, que nuestros familiares, nuestros amigos, amistades que no han confiado en Él, que tu Espíritu Santo les traiga, Señor, al entendimiento, que les muestre su condición de pecado para que se arrepientan y busquen a Jesús como su único medio de salvación. Te damos gracias porque Cristo murió y Él resucitó y su resurrección nos da la esperanza que nos garantiza, Señor, que Él venció la muerte y esta es nuestra esperanza, Señor, que algún día nosotros también vamos a resucitar porque Él resucitó. Pido por estas personas, Señor, que no han creído en ti. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Pues damos gracias a Dios por Cristo, por su sacrificio en la cruz para el perdón de pecados de la humanidad. Y vamos a continuar con una lectura bíblica. Esta lectura la encontramos en Lucas 24, versículos 1 al 12. Lucas 24, 1 al 12. Dice la palabra de Dios. El primer día de la semana, muy de mañana, las mujeres fueron al sepulcro llevando las especies aromáticas que había preparado. Encontraron que había sido quitada la piedra que cubría el sepulcro, y al entrar no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras se preguntaban qué habría pasado, se les presentaron dos hombres con ropas resplandecientes. Asustadas, se postraron sobre su rostro, pero ellos le dijeron: ¿Por qué buscan ustedes entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado.
Recuerden lo que dijo cuando todavía estaba con ustedes en Galilea. El Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, pero el tercer día resucitará. Entonces ellas se acordaron de las palabras de Jesús. Al regresar del sepulcro, les contaron todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Las mujeres eran María Magdalena, Juana, María, la madre de Jacobo, y las demás que las acompañaban. Pero a los discípulos el relato les pareció una tontería, así que no les creyeron. Pedro, sin embargo, salió corriendo al sepulcro, se asomó y vio solo las vendas de lino. Luego volvió a su casa extrañado de lo que había sucedido. Vamos a dar paso a la palabra de Dios, la cual será expuesta por nuestro hermano Timoteo González. Adelante, hermano. Buenos días, queridos hermanos y amigos que nos ven desde sus hogares. Pues sean bienvenidos a este hermoso tiempo en el cual estamos hoy recordando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El viernes y el sábado tuvimos un buen tiempo de meditación, los hermanos de la iglesia, en el cual estuvimos viendo ahí las 7 palabras. El día sábado estuvimos teniendo un tiempo de compañerismo y recordando cuando el Señor Jesucristo estuvo en la tumba. Pero hoy, el día de hoy es algo especial, porque es el día en el cual recordamos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia nos menciona en Lucas 24, del 1 al 12, que nuestro hermano nos leyó esta porción, cómo fue como Cristo resucitó. Cómo fue cuando a Él lo enterraron, cuando a Él pusieron esa piedra grande en el sepulcro, y en el tercer día, en el primer día de la semana, Él resucitó de los muertos. Podemos ver que es un gran milagro el que fue presenciado en este día. Gracias a Dios, porque a través de este acontecimiento podemos nosotros tener la victoria. El apóstol Pablo, en varios de sus pasajes, nos menciona que a través de la resurrección es como nosotros podemos tener la victoria y nuestra fe no es en vano, sino al contrario. Los que creemos que Cristo resucitó, que Él es nuestro Salvador, tenemos mucho más aceptación, mucho más valor que aquella otra gente que no cree en el Señor Jesucristo. Ahora, sin embargo, hoy me gustaría traer su atención a otro pasaje cuando el Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra después de haber resucitado. El Señor Jesucristo se le apareció en una ocasión, la primera vez, cuando a los discípulos, cuando estaban el primer día de la semana reunidos allí, Cristo se les apareció, estuvo allí con ellos, y a la siguiente semana estuvo otra vez, se les apareció, y después de esta segunda aparición, Cristo, no sabemos dónde estuvo, pero los apóstoles decidieron ir a pescar. Y en este pasaje que hoy vamos a ver, me gustaría ver sobre la pesca milagrosa. Y el pasaje es Juan capítulo 21, versículos 1 al 14, sobre el cual me gustaría que me acompañaran para poder leerlo. Juan capítulo 21, versículos 1 al 14. ¿Ya lo tenemos ahí? Vamos a leerlo. Dice así: Después de esto, Jesús se apareció de nuevo a sus discípulos junto al lago de Tiberíades. Sucedió de esta manera: estaban juntos Simón Pedro, Tomás, al que apodaban el gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Me voy a pescar, dijo Simón Pedro. Nos vamos contigo, contestaron ellos. Salieron pues de allí y se embarcaron, pero esa noche no pescaron nada. Al despuntar el alba, Jesús se hizo presente en la orilla, pero los discípulos no se dieron cuenta de que era Él. Muchachos, ¿no tienen algo de comer?, les preguntó Jesús. No, respondieron ellos. Tiren la red a la derecha de la barca y pescarán algo. Así lo hicieron. Y era tal la cantidad de pescados que ya no podían sacar la red. Él es el Señor, dijo a Pedro, el discípulo a quien amaba. Tan pronto como Simón Pedro le oyó decir, es el Señor, se puso la ropa, pues estaba semidesnudo, y se tiró al agua. Los otros 2 discípulos lo siguieron en la barca, arrastrando la red llena de pescados.
pues estaban escasos 100 metros de la orilla. Al desembarcar, vieron unas brasas con un pescado encima y un pan. Traigan algunos de los pescados que acaban de sacar, les dijo Jesús. Simón Pedro subió a bordo y arrastró hasta la orilla la red, la cual estaba llena de pescados de buen tamaño. Eran 153, pero a pesar de ser tantos, la red no se rompió. Vengan a desayunar, les dijo Jesús. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿quién eres tú? Porque sabían que él era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio a ellos, e hizo lo mismo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de haber resucitado. Aquí tenemos un evento muy importante en la vida de Pedro y también de los demás discípulos, pero especialmente en Pedro. La pesca, una de las pescas milagrosas. Y para esto, pues antes de continuar con este pasaje, me gustaría que encomendáramos en las manos de Dios este tiempo. Oremos. Padre, te damos gracias por todo lo bueno que tú eres con nosotros. Gracias porque tenemos tu palabra en la cual podemos encontrar aquellas historias, aquellas verdades que podemos nosotros tomar para poder vivir de una forma que a ti te agrada. Te doy gracias, Señor, porque me permites contemplar tu palabra. Y gracias, Señor, porque tú nos permites poder ver uno de los tantos milagros que tú hiciste cuando estabas aquí en la tierra. Te damos gracias por ese tiempo y pedimos, Señor, que abras nuestra mente. Te pedimos, Señor, que nos guíes para poder comprender, Señor, cuál es el efecto que tuvo la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y que lo valoremos. Te pedimos que abras nuestras mentes para entender lo que tú quieres mostrarnos el día de hoy. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a ver aquí este pasaje. Pero antes me gustaría hacerles una pregunta. ¿A quiénes de ustedes les gusta pescar? A mí me gusta pescar, aunque no soy muy bueno en ello, ¿verdad? Yo no soy tan bueno como otros que saben dónde ir, dónde están los pescados, a qué horas se obtiene la mejor pesca, qué materiales usar, el tipo de anzuelos, el tipo de red, y otras cosas que ahí se pueden utilizar. Pero me gusta la pesca como diversión, como un pasatiempo. Ahora, en este caso, en este pasaje, podemos ver que al apóstol Pedro y a los otros discípulos también les gustaba. Y pues ellos eran expertos pescadores. Pero vamos a ver qué fue lo que pasó en esta ocasión. En el versículo 3, bueno, antes de leer el versículo 3, vamos a ver un poquito del escenario de aquel tiempo. El comentario del Mundo Hispano nos dice lo siguiente. El escenario de la pesca milagrosa se sitúa en Galilea, sobre el mar de Tiberias, cuyo nombre se toma de un pueblo construido por Herodes, aproximadamente 25 después del Señor Jesucristo, en honor a Tiberio César, sobre la orilla suroeste del mar. Solo el Evangelio de Juan emplea este nombre al referirse al mar de Galilea. Ahora, o el lago de Genesaret en los sinópticos. Este relato es más extendido que tenemos sobre la aparición del Señor. Hay otros relatos donde sí se menciona al Señor, pero en esta ocasión el Señor Jesucristo pasa más tiempo allí. Y en la Biblia tenemos, ¿verdad?, casi medio capítulo, 13, 14 versículos sobre que Cristo está interactuando allí con sus discípulos. Entonces, este evento es muy, muy importante. Ahora, en el versículo 3, ahora sí, vamos a leerlo. Dice allí, me voy a pescar, dijo Simón Pedro. Nos vamos contigo, contestaron ellos. ¿Quiénes? Los discípulos que estaban junto con él. Ahora, dice, pero esa noche no pescaron nada. Ahora, analizando aquí la iniciativa, ¿por qué Simón Pedro dijo, me voy a pescar? Hay dos posibilidades, las cuales son válidas, por las cuales Simón Pedro dijo, me voy a pescar. Una de ellas pudo haber sido de que a lo mejor estaba desanimado porque Cristo a lo mejor había aparecido, pero luego se había ido.
o porque tal vez no se sentía muy comprometido con el Señor. Ahora, esa es una posibilidad. Otra posibilidad es de que Pedro, Cristo se había aparecido el primer día de la semana y luego después otra vez. Entonces solamente se había aparecido por 2 primeros días de la semana en ese lugar, 2 domingos. Y en este momento estaban entre semana esperando más instrucciones del Señor. Ahora, mientras tanto, como ellos no tenían alguna otra cosa que hacer, ahora sí tenían que orar y otras cosas, dijeron, pues vamos a pescar. Era una forma de cómo ellos ganarse el pan, tenían que comer, tenían que vivir, no estar ahí solamente porque a lo mejor otras personas podían considerarlos como ociosos. Entonces, tal vez por esa razón, Pedro y sus discípulos dijeron, ok, vamos a pescar, tenemos que vivir de algo. Y pues ellos eran expertos, ellos sabían cómo hacerlo, entonces es posible que también por esta razón ellos fueron a pescar. Ahora, cualquiera de las dos razones, el Señor Jesucristo tenía planeado qué hacer con ellos, tenía un plan, tenía un objetivo, cómo trabajar con ellos. En el versículo siguiente, en el versículo 3 todavía, ¿cuántos peces pescaron esa noche de acuerdo a este versículo? Nada, ningún pececito, ¿sí? Ahora, ellos eran expertos pescadores, ellos se habían dedicado por mucho tiempo antes, pero ¿por qué no habrían pescado ni un solo pececito? Bueno, había algo ahí detrás, había algo que el Señor Jesucristo estaba allí tramando. Algunos expertos sugieren que la pesca nocturna se consideraba más productiva y esto explicaría por qué estaban a bordo del barco toda la noche, y también la pesca durante la noche aseguraría una mercadería fresca para la venta de la mañana siguiente. Bueno, estas dos razones son algunas por las cuales la gente pesca en la noche, ¿sí? Porque hay más probabilidad de encontrar a los peces y también porque pescando en la noche aseguraban de que a la mañana siguiente podían ir y vender esos pescados. Ahora, el punto aquí es que ellos no pescaron ni un pescadito, ni un pescadito. Ahora, en el versículo 5, bueno, vamos a leer el versículo 4. Dice ahí, el versículo 4, dice, al despuntar el alba, sí, eso significa en la mera madrugada, ya casi por amanecer, Jesús se hizo presente en la orilla, pero los discípulos no se dieron cuenta de que era Él. ¿Sí? Los discípulos no se dieron cuenta de que era Él. Ahora, ¿por qué no se darían cuenta de que era Él? Bueno, pues una de las razones es porque estaba muy oscuro en la mañana. Tal vez había neblina, tal vez era un tiempo de las primeras horas de la mañana en las cuales es difícil vislumbrar. Entonces, para ellos era difícil identificar que ahí estaba Jesús. Ahora, en el versículo 5, ¿qué fue lo que les dijo el Señor Jesús? Les dijo, muchachos, ¿no tienen algo de comer? Les preguntó Jesús. No, respondieron. Jesús, Él es Dios, Él sabe muchas cosas más que las que nosotros sabemos, porque Él es Dios y Él lo sabe todo. Ahora, Él sabía que no habían pescado nada. Sin embargo, les hizo esta pregunta retórica solamente para que ellos reconocieran su condición. Entonces, les preguntó, ¿no tenéis nada de comer? Ahora, esta pregunta emplea la partícula griega que anticipa una contestación negativa. ¿Qué es decir? Pues que Cristo ya sabía que le iban a decir que no. La contestación de los discípulos con una sola palabra, no, expresaría la frustración y quizá el fastidio de los pescadores, que con gran vergüenza están obligados a confesar total fracaso. Y en el barco no estaban pescadores que eran unos novatos, ¿no? Ellos eran unos profesionales. Y sin embargo, no pescaron nada, ni un solo pescadito. Entonces, Cristo
Les pregunta si tienen algo de comer y le dicen que no. Ahora, en el versículo 6 encontramos algo interesante. Ellos no sabían que era Jesús, pensaron que era cualquier otra persona. Y en el versículo 6 dice así: tiren la red a la derecha de la barca y pescarán algo. Así lo hicieron, y era tal la cantidad de pescados que ya no podían sacar la red. Ahora, aquí podemos ver que el Señor les dijo: tiren la red a la derecha de la barca y pescarán algo. Ahora, poniéndonos a pensar o poniéndonos en el lugar de estos pescadores, pudieron haber pensado varias cosas. A lo mejor Pedro hubiera pensado, ¿verdad? Oh, pues aquí está un hombre que nos dicen que tiremos la red a la derecha, pero pues, a lo mejor no sabe. Nosotros hemos estado pescando toda la noche y no hemos pescado nada. Sin embargo, Pedro no se dejó llevar por eso, sino que al contrario obedeció. Ahora, algunos sugieren que Jesús sencillamente pudo ver un cardumen de peces al lado opuesto del barco de donde estaban pescando y los dirigió en esa dirección. Pero se pregunta, ¿cómo Jesús pudo ver un cardumen a 100 metros de distancia cuando los discípulos en el mismo lugar no lo vieron? Hay gente que piensa que este no fue un milagro y piensa de esta forma. Pero hay algunos otros que opinan que el lado derecho, que el lado derecho era el de la buena suerte, pero no en el izquierdo. Entonces, por eso ellos dijeron, pues, tal vez la hemos estado echando a la izquierda y a lo mejor a la derecha pues nos va a dar más suerte. En aquellos lugares la cultura se usa de que la mano izquierda es la más torpe, es la mano más, pues que no es la buena, la mejor, sino la derecha. Entonces, tal vez pudo haber pasado esto. Ahora, sin embargo, hay dos cosas, ¿verdad? En el contexto nos indicarían que se consideraba de un milagro. El hecho de haber pescado toda la noche sin éxito, ellos conociendo bien los lugares óptimos para la pesca, y de repente, ¿sí?, las redes se llenaron cuando obedecieron la voz del Señor. Aquí podemos ver que no fue una casualidad. Aquí podemos ver que no fue algo algo así porque sí, ¿no? Cristo obró de tal manera para que esos peces se metieran a la red y pudieran sacarlos los discípulos. Podemos ver un milagro del Señor Jesucristo. Enseguida, después de ver este milagro, en el versículo 7 dice así: es el Señor, dijo a Pedro, el discípulo a quien Jesús amaba. En otras ocasiones también el Señor Jesucristo había hecho este milagro al principio de su ministerio, cuando Pedro y sus acompañantes estaban pescando, no habían pescado nada, era una situación parecida, y Cristo fue y hizo el milagro. Y ahora lo hizo de nuevo, pero después de haber resucitado. Entonces fue cuando el apóstol Juan, que dijo, es el Señor, le dijo a Pedro. Ahora, aquí podemos ver que antes no lo habían reconocido, estaban a una distancia de 100 metros, posiblemente había neblina, no alcanzaban a distinguirlo, pero por este milagro, Juan pudo distinguir al Señor Jesucristo. Y dice la siguiente parte del versículo: tan pronto como Simón Pedro le oyó decir, es el Señor, se puso la ropa, pues estaba semidesnudo, y se tiró al agua. Aquí podemos ver otra vez al apóstol Pedro, cómo él era un hombre que amaba al Señor. Amaba al Señor, de vez en cuando flaqueaba, lo negó, pero se veía que él amaba al Señor. Y al escuchar de que era el Señor, se puso la ropa. Ahora, no andaba desnudo totalmente, ¿verdad? Tenía algo de ropa, pero sí, no tenía toda la ropa. Y se puso la ropa y se lanzó al agua. Posiblemente él quería ser el primero en llegar con Jesús. Posiblemente él quería ir y agradecerle al Señor. Entonces se arrojó al agua. Y dice el versículo 8:
Los otros discípulos lo siguieron en la barca, arrastrando la red llena de pescados, pues estaban a escasos 100 metros de la orilla. 100 metros no era una gran distancia, pero tampoco era tan cortito. 100 metros son 100 metros. Entonces, ellos siguieron en la barca, posiblemente cuidando los peces que no se les fueran a salir y siguiendo ahí cuidando. Ahora, en el versículo 9 dice así: al desembarcar, vieron unas brasas con un pescado encima y un pan. Entonces, después de batallar, los discípulos con la red, porque eran tantos pescados, ¿qué encontraron al desembarcar? Aquí nos dice que encontraron unas brasas y un pescado encima y un pan. El Señor Jesucristo, Él no andaba con ellos, no tenía una red, no tenía algo con qué pescar, pero sin embargo, Él ya tenía preparadas, dice, unas brasas, un pescado y un pan. ¿Cómo habrá encendido el Señor Jesucristo las brasas? No lo sabemos. ¿De dónde habrá sacado Él el pescado? Tampoco lo sabemos. Posiblemente Él le dijo, pescadito, ven, y vino y ya lo puso ahí. Y el pan, pues tampoco, ¿verdad? Ahora, Él tenía el poder para convertir las cosas, ¿sí?, en comida, para hacer mucho de poco. Entonces aquí podemos ver el gran poder de nuestro Señor Jesucristo. Y que cada vez que Él hacía un milagro, tenía un objetivo. Cristo tenía un objetivo. Ahora, en el versículo 10, ¿qué fue lo que les dijo el Señor Jesús? Dice así: traigan algunos de los pescados que acaban de sacar, les dijo Jesús. Entonces, básicamente, trajeron ellos algunos pescados y empezaron allí a prepararlos. En el versículo 11 nos dice algo muy interesante. Dice: Simón Pedro subió a bordo y arrastró hasta la orilla la red, la cual estaba llena de pescados de buen tamaño. Dice de buen tamaño. No significa que eran peces chiquitos, no, eran peces grandes. Ahora, dice aquí enseguida, eran 153, pero a pesar de ser tantos, la red no se rompió. Aquí podemos ver que eran 153. Supongamos que cada pez pesara a lo mejor unos 2 kilos. ¿Cuánto sería? 200 y tantos, casi 300 kilos, más o menos. Ahora, era otro milagro de que la red no se rompió. ¿Cómo pudo haber sido esto? El Señor Jesucristo obró de tal forma para que no se rompiera. En muchas ocasiones veíamos que los discípulos o gente pescadora se hacía a un lado a la playa y empezaba a remendar sus redes. De hecho, cuando Cristo al principio de su ministerio fue con Simón Pedro y con otros allí, los encontró remendando las redes. Entonces, y en esta ocasión, Cristo hizo el milagro de los peces y también de que no se rompieran las redes. Yo no sé exactamente cuánto peso pudieron haber soportado esas redes que ellos traían, pero estos eran muchos peces, eran muchos pescados, y el Señor Jesucristo hizo allí el milagro. En el versículo 11, aquí ya lo leímos, sí, el versículo 12 les dice: vengan a desayunar, les dijo Jesús. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿quién eres tú? Porque sabían que era el Señor. Ahora, ¿cuál fue la pregunta que el Señor Jesucristo, cuál era la pregunta que los discípulos no se atrevían a preguntarle? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? En alguna ocasión, algunos de ustedes han estado en el salón de clases o en el trabajo o en algún otro lugar y todo el grupo de personas, bueno, cuando alguien está explicando algo y todo el grupo de personas tiene la misma pregunta, pero nadie se atreve a preguntarla, porque a lo mejor le van a decir que es ignorante o que ya lo sabían o algo por el estilo. Bueno, así se sentían los discípulos y nadie preguntaba porque sabían que era el Señor Jesús, pero no le preguntaban. Y en el versículo 14 dice así:
Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de haber resucitado. La primera vez que se les apareció fue el domingo, primer día de la semana, estando todos reunidos, donde no estaba Tomás. La siguiente vez fue cuando estaban otra vez el primer día de la semana, todos reunidos. Ahora sí estaba Tomás, y fue cuando Cristo le dijo: ¿sabes qué, Tomás? Ven, verifica que yo soy. Le mostró las manos, le mostró su costado, y Tomás creyó. Y esta era la tercera vez que el Señor Jesucristo se les apareció. Entonces, hizo este milagro. Entonces, ¿qué podemos nosotros aprender al estudiar este pasaje? ¿Qué podemos aprender? Bueno, en primer lugar, de que la misión de los discípulos era ser pescadores, pero no de pescados, sino de hombres. Ya más adelante, en la siguiente parte del capítulo, podemos observar cómo el Señor Jesucristo les encomienda, les dijo: ya no serán ustedes pescadores de peces, sino ahora van a ser pescadores de hombres. Y también otra aplicación que podemos obtener es de que nosotros, cuando tratamos de pescar hombres o de hacer el ministerio, de hacer discípulos, no vamos a obtener resultados si Cristo no está con nosotros. Podemos ver a través de este evento que los discípulos estuvieron pescando toda la noche y Jesús no estaba ahí. Ahora sí estaba al pendiente y sabía lo que estaba pasando, pero Jesús no estaba ahí. Hasta el alba, cuando estaba amaneciendo, cuando ya vieron que sus esfuerzos no pudieron haber sido efectivos, ¿qué pasó? Cristo les dijo: ¿saben qué? Echen la red a la derecha y ahí iban a obtener muchos pescados. ¿Qué fue lo que hicieron ellos? Obedecieron al Señor Jesús y obtuvieron una gran cantidad de pesca. Entonces, ¿qué podemos aprender nosotros? Que cuando tratamos de ganar a la gente por nuestras propias fuerzas, no lo vamos a lograr. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando oramos por ellos, hasta cuando el Señor Jesucristo está de parte nuestra y nosotros obedecemos. Muchos de nosotros tratamos de hacer las cosas, aún cosas del ministerio, en nuestras propias fuerzas. Pero ¿saben qué? No va a haber resultados. No va a haber resultados. ¿Por qué? Porque Cristo no está con nosotros. Entonces, el Señor Jesucristo quiere ayudarnos en la labor, en la tarea que Él nos ha encomendado. Ahora mi pregunta sería, ¿verdad? ¿Está Cristo con usted cuando usted está compartiendo el Evangelio? O quizá a lo mejor algunos lo hacen en sus propias fuerzas, creyendo que lo van a poder lograr, como en este caso los discípulos. Ellos eran expertos pescadores, pero no pescaron nada, hasta que Cristo estuvo con ellos. Ahora, hay otras cosas, ¿verdad? Otras áreas en las cuales se puede aplicar también este pasaje, como en la familia, en el ministerio, en la escuela, en el trabajo, las diversiones o los pasatiempos. Si Cristo es el que dirige nuestra vida, va a llegar a un buen término, va a haber fruto para la gloria de Dios. Si Cristo dirige nuestra familia, como la Biblia nos lo muestra, va a haber un buen fruto. Si no, la familia se va a echar a perder, si Cristo no está con nosotros. Si Cristo está con nosotros en la escuela, vamos a tener buenos resultados. Si Cristo está con nosotros en el trabajo, va a ser todo fructífero. Si Cristo está con nosotros en la forma de divertirnos, va a ser todo para bien. Entonces, Cristo quiere guiar su vida. Cristo quiere guiar a su familia. Cristo quiere guiar su iglesia. Pero ¿sabe qué? Nosotros debemos estar escuchando su voz. Los apóstoles escucharon la voz de Cristo y obedecieron. Y mi pregunta para ustedes, ¿está escuchando la voz de Cristo a través de su palabra? ¿A través de algún líder de su iglesia? ¿A través de su pastor? ¿A través de mensajes cristianos? Cristo quiere hablarle. Y Cristo, Él resucitó. Y de la misma forma que les habló a ellos en aquel tiempo fue una voz audible. Pero hoy Cristo nos habla a través de su palabra. Y para esto hay que leerla, apropiarnos de ella. Ahora, si usted que me está viendo ya ha confiado en Cristo como mi Salvador y ya es un hijo de Dios, quiero animarlo a que siga compartiendo el Evangelio, cumpliendo esta labor
que Cristo le encomendó, ser pescador de hombres. Pero si usted aún no ha confiado en Cristo como su Salvador, quiero invitarlo a que lo acepte. ¿Por qué? Porque si usted no ha creído en Cristo como su Salvador, no le espera un buen fin. La Biblia dice en Juan 3:16, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Cristo dice, para que todo aquel que en Él cree. ¿En quién? En el Señor Jesucristo, que fue crucificado, que fue sepultado y resucitó al tercer día. Y ahora está en el cielo intercediendo por nosotros. Eso es lo que hay que creer. Y si usted cree, va a llegar a ser hijo de Dios. Y si usted es hijo de Dios, va a tener una recompensa en el cielo. Va a poder tener acceso libre para estar con el Señor. Entonces, la resurrección del Señor Jesucristo fue un evento histórico. Fue un evento muy importante. ¿Sabe usted por qué en la historia a veces decimos 500 años antes de Cristo y 500 años después de Cristo? Porque Cristo partió la historia por la mitad. Ese evento fue algo muy significativo que hoy en día hasta lo tenemos. Tristemente hoy en día hay algunos que quieren cambiar, ¿verdad? Que no creen en Cristo y ya le han cambiado por nuestra era, antes de nuestra era, después de nuestra era. Pero en todos estos siglos se ha manejado antes de Cristo, después de Cristo. ¿Por qué? Porque es un hecho histórico. Y porque este hecho cambió muchas cosas. Cambió la vida de los apóstoles, cambió la vida de la gente que estaba allí y aún sigue cambiando vidas. Aún sigue cambiando vidas. Todos los que nos reunimos para festejar este gran evento es porque Cristo ha cambiado nuestras vidas. Entonces, pues con esto quiero invitar a cada uno de los que nos están viendo. El Señor Jesucristo murió, pero también resucitó. Y de la misma forma que Él resucitó, un día nos resucitará también a usted y a mí. Un día va a llegar la muerte, si no es que el Señor viene antes por nosotros, y entonces vamos a morir, y los hijos de Dios vamos a estar para siempre con el Señor, y los que no son hijos de Dios van a tener una eternidad en el infierno. Cristo vino, fue muerto, crucificado, fue sepultado y resucitó para que tengamos vida. ¿Aceptará usted este regalo que el Señor Jesucristo le está dando o lo rechazará y pasará una eternidad en el infierno? La resurrección del Señor no fue algo fácil, pero sí fue algo que el Señor Jesucristo pudo hacerlo y lo hizo por amor a ti y a mí. Oremos. Padre, te damos gracias por todo lo bueno que tú has sido con nosotros. Gracias por este gran evento de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, porque a través de Él podemos nosotros validar nuestra fe, podemos nosotros tener una esperanza viva, una esperanza, Señor, que no toda la gente tiene, porque solamente aquellos que somos hijos tuyos, Padre, la podemos disfrutar. Te pido, Señor, que tú obres en cada una de las personas que nos está viendo, que puedan valorar, Señor, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que puedan valorar, Padre, el gran sacrificio que Él hizo y que solamente Él puede salvarles. Te pedimos, Señor, que bendigas este tiempo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues gracias a Dios por ese tiempo que nos ha permitido, ¿verdad?, ver. Y ahora vamos a terminar cantando, sé que mi Redentor vive, porque nuestro Redentor vive, el Señor Jesucristo. Cantemos. Sé que mi Redentor vive, y me levantará. Sé que mi Redentor vive, y sobre la tierra reinará, aunque mi carne sea deshecha, con mis ojos veré a mi Dios. Sé que mi Redentor vive y con Él
aparece en mí, deseando que Él regrese a reinar, aunque mi carne sea deshecha. Con mis ojos veré a mi Dios. Sé que mi Redentor vive y con Él me levantaré. Sé que mi Redentor vive y con Él me levantaré. Qué hermosa es la palabra de Dios. Si tienes algún comentario o alguna duda de lo que el hermano el día de hoy nos expuso, ponemos a tu disposición un número de WhatsApp y un correo electrónico para que te pongas en comunicación con nosotros. Este es el 331-019-8380 y el correo electrónico es ib.vidanueva@outlook.com. Esperamos que nos escribas. Vamos a dar algunos avisos. El día 16 de mayo tenemos nuestra próxima célula unida. También les recordamos, ponemos a su disposición la página de la iglesia. Esta la encuentran en la dirección que está apareciendo en este momento en pantalla. Y al explorarla, ustedes encontrarán la declaración de fe, estudios que son gratuitos y son de mucha bendición si decides descargarlos y hacerlos. Y también ponemos a tu disposición los videos de sermones de semanas anteriores y las cápsulas de 5 minutos de aliento espiritual. Estas cápsulas de 5 minutos de aliento espiritual se continúan transmitiendo los miércoles a las 9 de la noche. Les recordamos el tiempo de oración los martes y viernes a las 9 de la noche. El viernes cada quien en su hogar, en unión espiritual. Y los viernes tenemos la oportunidad de comunicarnos por medio de la aplicación Zoom y tener el tiempo de oración por medio de videoconferencia. Escribe tus peticiones en el grupo de WhatsApp para orar por ellas. Y queremos dar gracias a Dios por este hermoso tiempo que hemos tenido. Por el día de hoy hemos terminado. Que tengan una semana buena en el Señor y nos vemos, primero Dios, el próximo domingo. Que Dios les bendiga a todos. Sé que mi Redentor vive y me levantará. Sé que mi Redentor vive sobre la tierra reinará, aunque mi carne sea deshecha. Con mis ojos